Hola a todos, hoy vamos a ver cómo hacer paneles acústicos caseros. Esto es algo que todo estudio necesita y hacerlos de forma casera tal vez nos pueda ayudar a ahorrar un dinero. Primero vean cómo quedaron los que hice yo para este video. Los hice de color negro que me parece que van a quedar bien estéticamente, aunque el color no es lo más importante. El video lo dividí en tres partes. Primero para la lista de materiales, segundo para el armado de los paneles y tercero para el costo. Pasemos a la lista de materiales que vamos a necesitar. Para la base del panel vamos a usar 4 maderas para formar un rectángulo. Yo usé 2 de 1 metro y 2 de 0,5 metros, aunque la forma y el tamaño puede ser personalizada a gusto. ¡Enterado! Para las maderas podemos comprarlas en una maderera o también está la opción de usar las maderas de un pallet que encontremos por la calle, que esto puede reducir bastante los costos. Para el relleno, que es lo más importante del panel, usé lana de roca. La lana de roca que usé viene en placas de 1 metro de alto por 0,5 metros de ancho, así que por eso usé maderas de 1 metro por 0,5 metros. Muy astuto, ¿eh? Para cubrir al panel vamos a necesitar una tela para la parte de adelante, que puede ser de algún color que nos guste. Yo usé tela arpillera de color negro, aunque si usamos tela arpillera de color natural, esto va a reducir los costos. También vamos a necesitar una tela cualquiera para la parte de atrás del panel. Como no se va a ver, podemos usar cualquier tela vieja que tengamos por la casa. Para unir las maderas, yo usé unos esquineros y unos tornillos que conseguí en la ferretería de confianza, pero también podríamos usar por ejemplo unos clavos. ¡Entendido! Para agarrar las telas a la madera, yo usé una engrampadora, pero también podríamos usar clavos o lo que se nos ocurra. Además, vamos a necesitar guantes para manejar la lana de roca, que si no nos puede dar alguna reacción en la piel, así que manéjenla con cuidado. También necesitamos unas tijeras para cortar las telas y un destornillador si usamos tornillos. Y como opcional, unos buenos mates y un ayudante. En lo posible, uno que no se vaya a dormir antes de empezar el trabajo. Si les está gustando el video y quieren ayudarme a seguir haciendo tutoriales de audio y producción, suscríbete y activa la campanita para no perderte ningún video. Y si quieres ayudar un poco más, te invito a suscribirte a Patreon o Cafecito. Los suscriptores de Patreon y Cafecito tienen algunas recompensas, por ejemplo pueden ver los videos por anticipado antes que el público en general y sin publicidades. Ya con todos los materiales, pasemos al armado de los paneles. Primero, como paso previo, vamos a cortar ambas telas dejando unos centímetros de margen para que podamos luego engramparlas o clavarlas a las maderas. Pueden hacer como yo y hacer un dibujo con las medidas y los cortes que van a hacer. Luego vamos a unir las maderas usando los esquineros y tornillos. Como alternativa, como mencioné, podrían usar clavos o el método que se les ocurra. Lo importante es que queden firmes y formen un rectángulo. Una vez que tenemos las maderas unidas, es hora de colocar la tela para la parte de atrás. Podemos ubicarla en el piso y luego engramparla a la madera o clavarla o lo que sea. En lo posible traten de que la tela quede bien estirada. Ahora llegó el momento de usar los guantes para manejar la lana de roca. Con mucho cuidado la introducimos en nuestro rectángulo. Luego vamos a colocar la tela para la parte de adelante. De nuevo la pueden engrampar, clavar o lo que se les ocurra. Acá también traten de estirar la tela para que no quede suelta, que así va a quedar mejor. Por último podemos emprolijar la tela cortando sobrantes o hilachas. Y ya tenemos unos paneles acústicos caseros listos para mejorar la acústica de nuestro estudio. Vean cómo me quedó la versión hecha con maderas de la maderera y la versión usando maderas de un pallet que me encontré por la calle. Creo que me quedaron bastante bien. ¿Qué les parece? Veamos ahora los costos. Yo compré los materiales hace unos meses y en su momento saqué el costo aproximado. Acá en Argentina van cambiando mucho los precios, así que pasé los costos al dólar, para que más o menos lo tengan de referencia. Veamos la tabla de costos para hacer un panel acústico. Entonces, por un panel acústico, redondeando un poco, me salió $7. Y para compararlo, había buscado un panel acústico que pude encontrar por Mercado Libre, que aproximadamente el precio era de $16. Entonces, al hacerlo de forma casera, ahorré un poco más de la mitad del total, lo que puede ser un montón de dinero si van a hacer varios paneles. Seguime en las redes para más contenido, estoy como Marcelo Fernández Music en Instagram y TikTok y como Marcelo F Music en Twitter. Además puedes sumarte al canal de difusión de Telegram en donde aviso cuando hay un video nuevo. Antes de irme quiero agradecer a los suscriptores de Patreon y Cafecito, y también a quienes dejan un me gusta, un comentario, comparten los videos y se suscriben al canal.
Gracias y nos vemos la próxima.